este maravilloso libro que tú has dejado una total encomienda de poderlo estudiar para estos tiempos, Señor. Ayúdanos a aplicar esos simbolismos, esas enseñanzas de la manera correcta y sobre todo su interpretación, Señor, para cómo aplicarnos nosotros, cómo vernos en ello, de qué nos sirve como tal, Señor, aprender cada uno de estos conceptos. Si no los aplicamos, si no los damos a conocer, aclara nuestro entendimiento, Señor, que se pueda interiorizar, se pueda aplicar, se pueda entender de una manera clara y sencilla, podamos quizás resolver muchas de esas inquietudes, Señor, a través de su santa palabra y cada vez empaparnos más, Dios. Le pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu acompañe y guíe a la persona que va a exponer este estudio, Señor, y que todo sea de gran bendición para nosotros que estamos acá presenciando el estudio, como para las personas que lo van a ver indiferido, Señor. Todo esto te lo damos, Señor, y te damos gracias por los méritos, Señor, y para perdón de nuestros pecados en Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén. Hermanos, una vez más, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar la segunda parte del capítulo 4 de Apocalipsis, donde habíamos visto lo que era el trono de Dios. Antes de empezar a tocar este tema, aclarar un punto que, bueno, gracias a Dios, Cristian, pues me hizo notar hace 8 días, que quedó como si fuera una verdad inamovible, que los 24 ancianos son redimidos. La verdad es que lo importante es saber que en el cielo se está llevando a cabo esto, que hay un trono y que hay seres que están alabando y adorando. El punto principal no es establecer si son esto o si son lo otro, y sin embargo yo lo que quise exponer y expresar es que para mí, así como para Urias Smith, como para el pastor Antonio que vemos aquí, esos 24 ancianos y los 4 seres vivientes representan a seres humanos redimidos. Los representan, ¿cierto? No que lo sean, sino que los representan, ¿vale? Y entonces empezar con eso para que establezcamos el punto. El hermano, el pastor Antonio, en su presentación que les había referenciado hace 8 días, lo pone así el comentario y nos pone en azul. Los 4 seres vivientes de Apocalipsis 5, 8 y 10 dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero con arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y ese es el punto que él pone como a ver, ¿quiénes necesitaron redención por medio de la sangre de Cristo? ¿Los seres de los mundos no caídos? ¿Los ángeles o los seres humanos? ¿Quiénes necesitaban redención por la sangre de Cristo? Nosotros los seres humanos, claro. Los seres humanos, ¿cierto? Los que hacemos parte de esta creación. Asimismo, estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos fueron redimidos por la sangre de Cristo, y la misma palabra nos está estableciendo que por eso mismo hacen parte, digamos, de los redimidos. Por eso establecía yo que eran parte de las primicias, ¿cierto? Pero una vez más, no es importante. Cristian me dijo algo muy elocuente. Realmente lo que nos importa es saber que Dios está allí y el Cordero. Dios Padre y el Cordero y el Espíritu Santo son los más importantes, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en claro, vamos a desarrollar el tema de Apocalipsis de aquí en adelante, según lo que nos expone Urias Smith, porque si no lo hacemos así, entonces los próximos capítulos no vamos a entender lo que nos quiera expresar. Ahora, la segunda parte, Apocalipsis 4, versos 6 al 11, ¿alguno quisiera leer? Están en la pantalla, para que nos ayude. Sí. Edison, Sí, hermano. Edison, en esta Biblia de estudio habla que los 24 ancianos ocupan otros tronos.
Su identidad no es cierta. Algunos piensan que representan a la iglesia, a los creyentes en el cielo, pero parece preferiblemente considerar como ángeles que componen una canción celestial del gobierno. Dice aquí en la Biblia de estudio. Sino que Javi enfatiza que en esa visión Jesús no está ahí, que entonces por lo tanto no hace parte de los redimidos. Javi se da más por la línea de que son seres de otros mundos. Yo también lo veo más que por ese aspecto, por ese lado, pero pues lo que dice Edison, de aquí en adelante van a haber muchas cositas interesantes. Quizás hay puntos que no vamos a dar por sentados porque esperar que la luz, el ministerio lo muestre. En cuanto a esto, pues no hay algo muy definido. Lo hemos visto, quizás Antonio o los demás líderes pues lo ven de esa manera. Javi lo expresa de una manera en cuanto al tiempo como tal que se da esta visión. Y pues yo también me voy como por esa línea y por otro aspecto de lo que argumenté hace 8 días, pero pues sin embargo se está muy atento a lo que se muestra y cada uno pues con una sustentación ya mirará ciertos puntos importantes. Sí, hermano, es importante recordar que el capítulo 4 y el capítulo 5 hacen parte de la misma visión. Y en el capítulo 4 se nos muestra al Padre sentado en el trono, a las 7 lámparas, y en el capítulo 5 se nos muestra al Cordero, ¿cierto? Entonces sí está Cristo allí. Cordero que fue inmolado. Está Por allí eso, Javi, los sellos. Javi, que el versículo 4 es Jesús prácticamente en la tumba, Jesús muerto, y ya aparece como el Cordero inmolado, que es por eso que en esa situación en cuanto al tiempo de juicio, por eso no cuadra como tal el contexto, pero sigamos adelante. Oh, sí, hermano. Igual esclarecerlo, porque ¿qué hace el Cordero? Desata los sellos, y los sellos empiezan a moverse. ¿Desde qué momento? Eso es lo que vamos a ver adelante. Ahora no lo vamos a esclarecer, pero vamos a ver cómo la interpretación completa de Uriah Smith lo pone así y realmente los argumentos creo que están claros. Ahora, tampoco quiere decir que Uriah Smith sea infalible. Y de hecho, en esta misma presentación vamos a ver un punto en el cual no estoy de acuerdo con Uriah Smith y probablemente ustedes tampoco lo estarán, pero ya vamos a ver cuál es el punto. Hermanos, alguno quisiera leer Apocalipsis 4, 6 al 11. Yo lo leo. Y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero tiene el rostro como de hombre, y el cuarto es semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesan día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante que están sentado en el trono, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Amén. Gracias, hermana. Amén. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver lo que sería el mar de vidrio, lo que serían los 4 seres vivientes con las características que se nos dan aquí. Creo que el versículo 8 todos ya sabemos, podemos entender quién es ese que era, que es y que ha de venir.
y se los pregunto, ¿quién es? ¿A quién se refiere? Cuando dice Cristo la Jesús. alabanza, la hermana Cecilia dice a Cristo, ¿algún otro? A Cristo Jesús con su Padre y todos los ángeles. Sí, allí está hablando del Todopoderoso, hermano, el que era, el que es y el que ha de venir. Y allí de pronto estaríamos englosando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios. Sí, hermana. Recordemos lo que nos decía Apocalipsis 1, versículo 4. Que nosotros ya estudiamos, Juan decía algo similar. Decía, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesús el Cristo. Ya habíamos estudiado en aquella ocasión que cuando se dice el que es, el que era y que ha de venir, está hablando del Padre, porque el Espíritu Santo lo pone en otro contexto y a Jesús también. O sea, no en otro contexto, sino que también los menciona en el mismo contexto. Y aquí es lo mismo. Ya nos habló del Espíritu Santo, nos está hablando del que está sentado en el trono y luego nos va a hablar del Cordero. Entonces, estas palabras se refieren directamente al Padre. Y sin embargo, el hecho de que la oración sea triple, santo, 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 nos está dirigiendo también a esa verdad que mis hermanas están expresando del Dios de 3 divinidades, ¿cierto? De las 3 personas de la deidad. Y vamos a ver lo que tiene que ver con la adoración a la parte final del estudio, que es, digamos, la más importante. Así que en estos primeros pasos vamos a ir un poco rápido, porque creo que es más que nada entendible y no hace falta explayarnos mucho en ello. El mar de vidrio sería algo tal que así como se ve en la representación, y Urias Smith nos explica que es lo mismo que está en Ezequiel 1:22. Y nos dice, no está compuesto de vidrio, sino que es una ancha expansión que se asemeja al vidrio. Es cristalina o transparente, como dice Jaime Strong en su diccionario griego. La idea se expresa aún mejor al compararlo con cristal, que se define como significando cualquier cosa concreta y translúcida como el hielo o el vidrio. Y aquí el punto que les decía, en el cual no estoy de acuerdo con Urias Smith y escucho sus posiciones al respecto. Dice, la posición de este mar es tal que demuestra que no lleva analogía alguna con la Cuba o mar del antiguo servicio típico. ¿Están de acuerdo ustedes con esta afirmación? Sobre todo, bueno, Cris, ¿cómo lo ves? Javi mostró, no sé si tú lo vas a exponer, la foto de lo que es el santuario en forma de cuerpo, y recordemos que el pie derecho va encima del pie izquierdo, pero cuando está en la posición ahí, vemos que está sobre los 2 pozos, y la representación que tendría esto también para sobre todo para los 144.000. Él creo que lo explicó una serie antes de la que te envié, y pues esa imagen deja un poco más claro para entender un poco ese concepto, aunque pues acá está diciendo que no tiene nada que ver. Sí, por eso yo no estoy de acuerdo con Urias, porque realmente sí cumple, digamos, el antitipo de esta Cuba, del lavacro, que estaba a la entrada del tabernáculo, ¿cierto? Él dice que no, y luego lo aplica y dice, puede extenderse debajo del trono y de su fundamento, y tal vez es el de la ciudad misma. Y se lo vuelve a presentar en Apocalipsis 15:2, es justamente donde dice un mar de vidrio y fuego, ¿cierto? Es donde Javi lo expone, que realmente sería tanto el altar de sacrificio como el lavacro unidos en uno, y como asentándose. Y entonces, entendiéndolo de esa forma, no meramente como un edificio en el plano, sino como un cuerpo, entonces sí podríamos establecer que hace parte también de esa representación del tabernáculo. Dice, se lo vuelve a presentar en el Apocalipsis 15:2 como el lugar donde están los vencedores, de los 144.000, en el gozo abrasador de la victoria final. Y allí alabaremos al que nos dio la victoria. Esto estamos de acuerdo, solamente en este pequeño punto de que no haga parte, no estoy de acuerdo. Pero cuando lleguemos a Apocalipsis 15:2,
si Dios lo permite, estos puntos se van a esclarecer. Ahora nos decía, verso 6, en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas. Vemos aquí una imagen de lo que podría estar siendo 4 seres vivientes, pero como habíamos hablado, no es para imaginarnos que en el cielo hay seres creados por Dios así, que sean con cara de león y 6 alas. No, la idea es primero entender que eso es un simbolismo, como la mayoría del Apocalipsis está lleno de símbolos, y que el símbolo debe encontrar un aplicativo. Nosotros vamos a buscar a través de todo el Apocalipsis cuál es el aplicativo de todos esos símbolos, hasta donde el entendimiento nos dé, hasta donde el Señor nos brinde luz para entender. ¿Vale? Y siempre serán bienvenidos esas otras posiciones, por ejemplo, la que hablábamos al principio, sobre si los 24 ancianos son esto o no. Vamos a ver que realmente lo importante es saber lo que están haciendo ellos allí. Nos explica el comentario bíblico adventista que son seres vivientes, del griego sun, que no indica a qué orden de seres pertenecen estos 4 seres vivientes. Y sin embargo, se parecen mucho a los de la visión de Ezequiel. Nos dice que damos los comentarios de Ezequiel 1, 5 y 26, pero no vamos a leer el comentario porque eso sería un estudio totalmente aparte, pero sí vamos a leer los versículos. Así que si por favor podemos buscar Ezequiel 1, versos 5, 6 y 26, para que tengamos el contexto de esto. ¿Quién lo tiene, hermanos? Yo lo tengo. ¿Ezequiel 1 qué? 1, 5 y 6, por favor. Dice, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4. Amén. Sí, hermana, cada uno tenía 4. 4 caras y 4 alas. ¿Qué diferencia hay entre esa descripción a la que estamos leyendo aquí? Par de alas. 4 caras. Que ya tenía más alas. Había 6 Acá tiene 6, sí. Sí, y aquí tiene y 4. aquí tiene 4. Y aquí tiene 4, pero además aquí es un ser con 4 caras. Y aquí es un ser diferente, cada uno con una cara. Los otros tenían varios ojos, ¿no? También, sí, también los ojos. Y en el verso 26 de Ezequiel nos dice, y sobre el cielo que estaba sobre sus cabezas había una figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Entonces es como si estuvieran viendo lo mismo, pero Ezequiel nos explica que son querubines. Y Juan no nos da ese aplicativo. Y eso nos debe poner a pensar. Porque Juan sabía lo que eran los querubines. Si estos fueran querubines, fácilmente los pudo haber descrito así. Y sin embargo los llama seres vivientes, no querubines. Y está la diferencia que acabo de notar. Aunque hacen parte, digamos, tienen la misma representación los de Ezequiel, porque más adelante explica rostro de león, de becerro, de águila y de hombre. La diferencia es que son 4, cada uno con 4 rostros. Y aquí son 4 y cada uno con un rostro diferente. ¿Sí me siguen mis hermanos? ¿Sí me explico bien? No. Sí. Sí, hermano, solo que allí, digamos, tendría uno ahí como que retener exactamente todas las figuras de lo de Apocalipsis y de lo de Ezequiel. Como dijo la hermana, aquí unos seres con 4, con ojos por todos lados. Acá otros donde también veo yo que dice la palabra, había en ellos, o sea que está hablando de todos, había en ellos semejanza de hombre. Y ya nos pasa a hablar acá
y cada uno con caras, con 4 caras y 4 alas. La verdad sí se confunde un poquitito y creo que tendría uno que coger, escribir, de pronto graficar acá para tener como bien en cuenta, pero pues allí lo principal será lo que se termine aquí como de explicar al respecto. Sí, vamos a ver. Yo lo que quiero establecer es que no son los mismos. Aunque parecen ser los mismos, no son los mismos. Ezequiel dice que son querubines, ¿cierto? Juan no nos da esa descripción. La descripción que se da de 6 alas es la de los serafines, que está en la visión de Isaías, capítulo 6, que esos sí tienen 6 alas, pero se les llama serafines. Ahora, Javi dijo que serafines y querubines es lo mismo, entonces vamos a quedarnos simplemente con el hecho de que aquí lo que está describiendo Juan es un tanto diferente a lo que describió Ezequiel. Dice, puede entenderse que los que estén llenos de ojos quiere decir, se usa como un símbolo de inteligencia e incesante vigilancia de los seres celestiales, ¿cierto? Pero eso lo dice el comentario bíblico adventista. Urias Smith lo que dice es esto, los 4 seres vivientes. Dice, es muy desafortunada la traducción que nos ha dado la expresión animales en este versículo. La palabra griega sun denota apropiadamente un ser viviente. Bloomfield dice en su comentario, 4 seres vivientes y especifica, no animales. Y así lo rinde Hare. Dice, creo que todos los comentaristas reconocen al acierto de esta corrección. O sea, que no son animales, sino seres vivientes. Y el vocablo difiere mucho de terión, que es fiera, que designa las bestias proféticas del capítulo 13 y subsiguientes de Apocalipsis. Entonces, no son bestias, no son fieras, no son animales, son seres vivientes. Y explica, además, Bulkeley presenta varios ejemplos de Zoom para denotar no solo un ser viviente, sino a un ser humano, especialmente en Orígenes, quien lo aplica a nuestro Señor Jesús. Entonces, es como cuando se nos dice en el Génesis que el Señor sopló el aliento de vida y fue un alma viviente. Lo que nos quiere representar es eso, es que están vivos en la conjunción de la vida, más no que sean animales como tal. Y quedémonos una vez más con el punto de que son símbolos. No quiere decir que literalmente sea eso, porque entonces cuando nos habla del cordero que fue inmolado, nosotros sabemos que está hablando de Cristo y que Cristo no es literalmente un cordero, sino que el cordero es un símbolo que se aplica a Cristo. Asimismo, los 4 seres vivientes son un símbolo que vamos a ver a lo que aplica. Ahora, nos decía en el verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. La imagen que vemos aquí sería lo que representó Ezequiel, bueno, lo que describió Ezequiel. Uno con figura como de hombre, con 4 alas, con las 2 se cubren, las de Ezequiel también están llenos de ojos, y 4 rostros, cada uno mirando hacia un lado, ¿cierto? Pero, una vez más, no es lo que nos representa Juan. Aquí se nos dice que el significado de estos símbolos se trata en Ezequiel 1:10, lo dejaremos para si en algún momento es necesario realizarlo, pero lo que ve Juan son, una vez más, 4 seres vivientes diferentes, cada uno con un rostro. Sería más parecido a la primera imagen que mostramos o a esta, pero lo importante no es lo que parecen, sino a lo que apuntan. Dice aquí, se usan imágenes similares en el primer capítulo de Ezequiel. Las cualidades que parecían significar los emblemas son la fuerza, la perseverancia, la razón y la celeridad. La fuerza del afecto, la perseverancia en ejecutar los requerimientos del deber, la razón para comprender la voluntad divina y la celeridad para obedecer. Estos seres vivientes están aún más estrechamente relacionados con el trono que los 24 ancianos, pues se los representa como estando en medio de él y en derredor de él. Como los ancianos, o sea, junto a los ancianos, en su canto al Cordero le tributan loor por haberlo redimido de la tierra. Pertenecen, por lo tanto, a la misma compañía y representan una parte, ojo, aquí donde Urias lo especifica, representan una parte de la gran multitud que, según ya se ha descrito en el verso 4, fue arrancada al cautiverio de la muerte y conducida al cielo. O sea,
no quiere decir que sean solamente esos 24 ancianos y los 4 seres los que fueron redimidos, sino que son los que representan a esa gran multitud y los representan, ¿vale? Porque después, más adelante en el Apocalipsis, se nos dice que allí mismo hay muchos más seres, una multitud, y no solamente 24 ancianos y 4 seres vivientes. Hasta ahí me siguen, hermanos. Sí, Edison, así es. Hermano, creo que Ángel tiene un estudio sobre Ezequiel donde especifica y hay una relación bastante grande con el tema del cuarto ángel, 3 ángeles y el cuarto ángel, sobre esa visión. Y también algo se hizo sobre el papel de Víctor y la raíz de su nombre y todo lo que significa en cuanto al animal del águila y sobre todo el águila calva. De eso también se está hablando en un apartado especial y se tendría un poco también el concepto, ya que estamos viendo estos símbolos también. Interesante, hermano. ¿Recuerdas de pronto en qué temática lo presenta? Yo lo busco esta noche y si lo encuentro, se los comparto. Sí, por favor, la verdad lo recuerdo, pero muy interesante. Antonio también hizo una relación y aquí en la presentación está. Vamos a ver un poco adelante, pero bueno, para poderlo complementar. Entonces, hasta ahí vamos claros. Representan una parte de la gran multitud y estos 4 seres vivientes también. Y aquí es donde nos muestra Antonio un poco. A la derecha vemos la imagen del templo, que sería el templo de Salomón, con la representación de lo que sería el sumo sacerdote. En la parte de abajo vemos lo que sería el altar de sacrificio, que está nada más a la entrada del tabernáculo. Luego estaría el lavacro, que es la fuente de agua que vemos aquí. Y esto es lo que Javi dice, que en realidad, cuando se nos habla en Apocalipsis 15:2, un mar de vidrio de fuego, sería que este altar del sacrificio tendría encima lo que sería el lavacro, a lo que vemos aquí el circulito con el agua, y que eso representaría, pues, estaría representando lo que se nos dice allí, como redimidos justamente por ese sacrificio y limpiados por esa agua, que es lo que quería aplicarse en este símbolo del tabernáculo. Ahora, es importante también la imagen, la quise traer justo para que viéramos lo que estamos viendo sería la parte del cuerpo, o sea, donde está Juan, la visión que tiene, sería entrando por este pórtico que se ve como al terminar las piernas, donde empezaría el cuerpo de esta figura del sumo sacerdote. En esta primera parte, el lugar santo, es donde estaría desarrollándose la visión que estudiamos en este momento. Ahora, Antonio nos explica algo tal que así. Se sabe que el tabernáculo representa a Cristo y todo lo que él iba a hacer en la tierra. Lo vemos aquí como el tabernáculo estando en medio de las tribus en el desierto según la disposición que les dio Dios, ¿cierto? Y vemos Cristo en el centro, claro, el tabernáculo, y al este, por ejemplo, vemos que estaba la tribu de Judá. Cada una de estas tribus tenía un estandarte, ¿cierto? Entonces el estandarte de la tribu de Judá era el león. Al norte estaba la tribu de Dan, y cuyo estandarte era el águila. Al oeste estaba la tribu de Efraín, que representaba el becerro, y en el sur estaba la tribu de Rubén, que representaría a la cara de hombre, ¿cierto? Según lo que se nos dice allí. Y entonces Antonio nos explica. Como se observa en la figura, la tribu de Judá y Zabulón en el este, Zabulón que es Tarsis, están codo a codo en el este, o sea, en el oriente. Como que se nos está mostrando ya en la disposición del tabernáculo en el desierto esa función final que tendría la tribu de Zabulón en la redención, que estarían codo a codo con la tribu de Judá. Y entonces sigue explicando. Luego estos seres vivientes que están alrededor de Cristo también están representando al pueblo con Cristo en medio, es decir, Cristo en medio de su pueblo. ¿Está claro? Entonces, estos ángeles simbolizan a un pueblo, uno llama a él. Entonces, estos 4 seres vivientes estarían representando un pueblo, ¿cierto? Una parte de esos redimidos. Pero él nos explica más, dice, ahora, si vemos Apocalipsis 14 y 18, vemos a otros ángeles, pueblo,
ángeles que representan al pueblo, los mensajeros, ¿cierto? Ángeles pueblo que dan un mensaje. Y estos ángeles son 4. Y esta es la relación que Antonio encuentra de estos símbolos. Que estos 4 seres vivientes también podrían estar representando una parte del pueblo redimido, así como los 4 ángeles que dan el mensaje final no son ángeles literales, sino que representan un pueblo que da ese mensaje. Bueno, no sé, Cris, si quieras decir algo más sobre esto. No, pues mi hermano, pues el simbolismo ahí es claro y sobre todo pues de ese Apocalipsis 18 como una totalidad en cuanto a los 4 puntos que lo abarca todo. Dice que ese ángel alumbra como tal a toda la tierra y aquí en la representación gráfica que vemos es cada uno de los puntos cardinales y pues es como una totalidad. Entonces yo pienso que ahí el simbolismo con cada estandarte de lo que eran las 12 tribus pues queda muy claro. Sí, hermano. Gracias a Dios, los demás también lo tienen claro igual. Estos son conceptos que de pronto si se nos escapan es porque hacen falta otros estudios donde se detallan esto, pero la idea es quedarnos con el hecho de que allí hay representantes de los seres humanos y están haciendo una labor también a favor de los seres humanos, ¿cierto? Y que asimismo están representando, como todo en la Biblia, el mensaje final, lo que habría de realizarse en el fin de los tiempos. Ahora, cada uno de los 4 seres vivientes, hermana. En otras palabras, hermano, allí lo que se está aclarando es que esos 4 puntos cardinales, usted habló de fuerza, ligereza, ¿cuáles fueron las otras 2 facultades o virtudes? Es fuerza, celeridad, razón. Fuerza, celeridad, razón y Claro. Fuerza, perseverancia, razón y celeridad. en otras palabras, esos 4 animales que representan, digámoslo, a esa fortaleza que es el 4º ángel, entonces están representando al verdadero mensaje como lo lleva el hermano, con fuerza, con perseverancia, utilizando la razón y siendo y utilizando la celeridad, haciéndolo conforme al tiempo que nos está pidiendo ya pues el mensaje mismo, ¿no? Y el tiempo que está encima. Es eso, ¿cierto? ¿Es Bien, así, hermana. más o menos? Sí, mi hermana, muy bien, muchas gracias. Así es. Recordemos, fuerza del afecto o del amor, perseverancia en ejecutar los requerimientos del deber, razón para comprender la voluntad divina y celeridad para obedecerla. Que es lo que en definitiva debería ser el 4º ángel. Ahora, en el verso 8 nos dice que cada uno de los 4 seres vivientes, día y noche, decían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y ahora ya estamos llegando, digamos, a la mitad del estudio, pero la otra mitad del estudio nos vamos a detener un poco más. Dice, no tienen reposo. Y qué feliz inquietud, oh feliz inquietud, exclamaba Juan Wesley. El tema de su constante adoración es: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Nunca salió acorde más sublime de los labios creados. Lo repiten día y noche, o sea, de continuo, pues la expresión se usa tan solo como adaptación a nuestra manera de computar el tiempo aquí, porque no puede haber noche donde está el trono de Dios. Así también puede suceder con nosotros, explica él. Aunque repitamos a menudo las mismas palabras acerca de la bondad, la misericordia y el amor de Dios, el valor de la verdad y los atractivos del mundo venidero, ellas no deben envejecer para nuestros oídos. Durante toda nuestra vida debemos elevarnos a nuevos conceptos de las bendiciones abarcadas por estos temas gloriosos. Porque esos no cesaban, pero los hombres comúnmente trabajan de día y descansan de noche. Pero no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Lo dice el Salmo 121, verso 4. El poder divino
sostiene que sostiene el universo nunca descansa. Y el clamor de Santo, Santo, Santo es lo mismo que claman los serafines en la visión de Isaías, verso 3, donde si alguno quiere también puede encontrar más relación con esto y seguir escudriñando, seguir profundizando en el estudio de la palabra y tal vez encontrar nuevas verdades que nos lleven a decir, así como estos que estamos estudiando aquí, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que es el objetivo y es lo que debe manifestarse siempre en nosotros que estudiamos la palabra, ¿cierto? Ahora, hasta ahí está claro, mis hermanos. En esta parte es donde nos vamos a detener, en cuanto a que ellos no tienen reposo, y vamos a ver si nosotros deberíamos tener reposo en alabar al Señor. ¿Va, Cris? No, mi hermano, simplemente esa es la referencia precisamente de eso, porque nosotros en este momento hacernos esa idea de que en esa nueva vida nosotros no vamos a dormir, nos queda un poco difícil de comprenderla, por el tema de lo que es el sueño, algo reparativo para el día, el proceso que se da en la mente y en el cuerpo para tener las fuerzas nuevamente y empezar cada día. Pero pues en ese contexto va a suceder prácticamente de lo que estamos viendo allí, y no es en un contexto de lo que siempre se habla quizás en el mundo ateo, porque mucha gente lo ha expresado. Pues si la vida eterna se trata de simplemente estar adorando en un trono todo el tiempo, a mí no me interesaría estar allá. Eso se ha expresado mucho, pero pues esto abarca en un concepto de tiempo que hoy quizás nosotros no podemos comprender por lo que es nuestra naturaleza. Sí es, y además como habíamos clarificado aquí y más adelante también nos va a decir Urias Smith, la idea es que ellos como que están conociendo cada vez más al Señor y cuanto más lo conocen, brotan en sus labios como una nueva alabanza esas palabras de glorificarlo y santificarlo, porque lo están conociendo más. Entonces brotan nuevas expresiones de alabanza. Sí, hermano, bien puede. La palabra. Aquí en la Biblia de estudio, en el versículo, el estudio dice, no cesa. El descanso es una necesidad física en la vida terrenal, pero en el cielo es innecesario. Existe una oración constante día y noche. Santo, santo, recuerda las escenas celestiales, similar en Isaías 6:10, el que era y el que es y el que ha de venir. Había de la naturaleza eterna de Dios, posada presente y futura. Los ancianos echan sus coronas delante del trono, simbolizado así la redención voluntaria de su autoridad, de la luz de los méritos de Dios como creador. Nadie sino Él puede crear, por tanto, solo Él debe ser adorado y reconocido como soberano. Amén, así es. Solo Él. Amén. Ahora, vamos a ver entonces, vamos a empezar con esta cita de Primeros Escritos, donde Elena White nos habla de la fidelidad en la reunión de testimonios. Esta cita, como les digo, esta va a abarcar ya la próxima mitad del estudio. Con esto vamos a terminar. La idea es que nosotros entendamos que así como en el cielo, constantemente hay seres que están alabando al Señor, que lo están ayudando en su trabajo para la redención de la raza caída. Asimismo, nosotros debemos ser un pueblo junto con ellos y debemos alabar al Señor junto con ellos y entonar y hablar y aprovechar el don que nos dio el Señor del habla para engrandecer su nombre y para hacer lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Pero cada vez más, cuanto más nos acerquemos a Él, cada vez más vamos a sentir esa necesidad, ese deseo y ese gozo de poder elevar nuestras alabanzas a Él. Así que, hermano, les pido por favor, si alguno me colabora leyendo, mientras yo descanso un poco la garganta, esta diapositiva. ¿Quiere que se la lea? Por favor, hermana, gracias. Dice, la fidelidad en la reunión de testimonios. El Señor me ha mostrado que los observadores del sábado deben prestar mucha atención a sus reuniones y hacerlas interesantes. Hay una gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección.
Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos. En un libro de memoria se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas, sino que hablan a menudo unos con otros. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Vi que Dios ha sido misericordioso al darnos la facultad del habla. Nos ha dado una lengua y somos responsables ante Él por el uso de los demos. Debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. Muchas gracias, hermana. Vemos aquí, hermanos. Ella, la hermana White, nos dice, hay una gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección. ¿Cuál dirección? La de hacer más interesantes las reuniones y los estudios, valga la pena. Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos. Y luego nos explica, no creamos que solamente por la sangre del Cordero vamos a vencer, sino también por la palabra de su testimonio, ¿cierto? Entonces, no solamente es reconocerlo como nuestro Salvador, sino que glorificarlo con nuestras bocas, hablar de Él y hacer que el mundo, digamos, que el mundo note de que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dice, debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. Ahora, para intentar que no hablemos, para intentar que dejemos de decir las cosas que hemos de decir a favor de nuestro Señor, pero hemos de vencer mediante la sangre, dando testimonio de Él. Mediante la sangre del Cordero, dando testimonio de Él, vamos a vencer. La cita continúa y nos dice, Hermano, bien para Cris. quizás esa parte también es importante porque marca un poco el papel de cada uno en medio de los estudios. Siempre les he dicho, quizás el tema de la inquietud por el tema de tener una iglesia, llegar gente nueva ante estos estudios, cómo afrontarlo, pero abarca muchas cosas porque muchas veces son conceptos y le pasa mucho a la iglesia. En cuanto a lo profético, se quedaron en lo mismo y la estatua de Daniel, y de ahí como tal no se avanzó. Y más que hacerlas interesantes, no es porque constantemente en cada estudio tiene que haber conceptos nuevos o traer nueva luz, pero sí un principio en el cual vemos que cada uno sabe defender lo que está creyendo. Hoy pasa a través de mucho de cuanto conocimiento, es que yo entiendo, pero no sé explicar. Y recordemos que la parte final de esto, cada uno tiene esa facultad para hablar y por lo tanto su papel que desempeñar. Es interesante porque en medio de tanta luz que se ve, hoy prácticamente pues el mundo quiere acallar esa voz, pero llegará un momento en que el mundo quizá querrá escuchar y esas bocas serán cerradas. Entonces es más o menos participar en el tiempo en el cual estamos y no perdiendo de vista el compromiso que tenemos. Bien, Cris, gracias. Otro comentario sobre esta primera parte de la cita. Recordemos, aún tiene mucho por dar. La idea es, dice hermano, vea, si fuera por capacidad, yo soy el menos capacitado para hablar, pero el Señor da la fuerza para hacerlo. Él lo hace. Así que no tengamos miedo de participar y de hablar. Digamos todo lo que esté en nosotros. Hablemos del amor de Cristo. Manifestemos que realmente te amamos. Hermana Sandra, bien pues. Hermanos, en este momento pienso en una forma bien, digamos, bien antagónica a la manera en que estamos hablando de cómo, digamos, glorificar al Señor o hablar del Señor y hacerlo para bien. Y pienso en algo muy sencillo y es la palabra en sí, el vocabulario nuestro, normalmente ha sido, y sobre todo no estando ya en este camino, porque lo vamos puliendo,
pero ha sido un vocabulario bastante normalizado, muchas veces eso es irónico, burletero, decidioso con relación a las cosas de Dios. Entonces, otra manera de irnos acercando también y de ir mostrando ese cambio y esa forma también como de rendirle pleitesía al Señor, es cuando nosotros vamos dejando de nuestro vocabulario terminologías, palabras, formas de hablar que sinceramente no agradan para nada al Señor. O sea, eso sería también, creo yo, otra manera, ¿no? Ya metiéndonos aquí en el mundo real y saliéndonos en este momento del verdadero contexto en que ustedes lo están manifestando, que son nuestros encuentros, que es el compartir allí. No, hermana, no está fuera de contexto, hay que hablar palabras sazonadas, hay que hablar con entendimiento. Pero la idea es que no nos quedemos en la imposibilidad nuestra, sino en la potencia de Dios. Dice, no debemos de reunirnos para permanecer en silencio. Por eso me gusta traer esta cita aquí, porque al principio había mucha más participación, ¿cierto? Poco a poco se ha ido enfriando, ha dejado de haber tanta participación, dejamos de, ¿cierto? Preferimos ser oidores y dejamos de compartir y eso, digamos, impide que se haga más amena la reunión y que podamos enlazar nuevos conceptos. Entonces, la idea es también un poco eso. Dice, los únicos recordados por el Señor son los que se congregan para hablar de la gloria y honra de Él, así como de su poder. Sobre los tales descansará la bendición de Dios y serán refrigerados. Si todos obrasen como deben, no habría tiempo perdido, ni sería necesario hacer reproches por las largas oraciones y exhortaciones. Todo el tiempo estaría ocupado por oraciones y testimonios directos y cortos. Pedid, creed y recibid. Es demasiado frecuente que nos burlemos del Señor. Hay demasiadas oraciones que no son oraciones y que cansan a los ángeles y desagradan a Dios. Demasiadas peticiones vanas y sin sentido. Primero, debemos sentirnos menesterosos y luego pedir a Dios aquellas cosas que necesitamos. Primero la necesidad. Creyendo que Él nos las da, pidamos las cosas que necesitamos, porque aún mientras las pedimos, Él nos las da. Y luego crecerá nuestra fe. Todos serán edificados, los débiles serán fortalecidos, y los desalentados y abatidos inducidos a levantar la cabeza y creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Ahora, entonces, si ustedes se ven, ay, es que no tengo la capacidad de hablar porque me enredo con las palabras, porque me da miedo, entonces en ese mismo momento, órale a Dios, Señor, dame palabras, dame capacidad, que pueda hablar con denuedo de tu palabra, y hablemos. Y demos honra al Señor, porque lo que dice al principio es muy importante. Solo son recordados los que se congregan para hablar de la gloria y honra de Él. Algunos callan en la reunión porque no tienen nada nuevo que decir. Y si hablan deben repetir la misma historia. Vi que esto se basa en el orgullo. Que Dios y los ángeles escuchaban, los testimonios de los santos y les agradaba y glorificaba que fuesen repetidos semanalmente. El Señor ama la sencillez y la humildad, pero siente desagrado, y los ángeles son contristados cuando los que profesan ser herederos de Dios y coherederos con Jesús permiten que se desperdicie un tiempo precioso en sus reuniones. Ahora, dice, si no tenemos nada nuevo que decir, entonces nos callamos. Y ella nos dice, esto se basa en el orgullo. Si lo que tenemos que decir son verdades que ya conocemos, digámosla. Es el contexto correcto, entonces digámosla. Yo recuerdo que aquí también podemos hablar de esto y lo otro. Hagamos las reuniones interesantes. Todas, ¿cierto? Cuando se da la oportunidad de participar. Si es un culto, pues procurar estar reverentes y aprender de la persona que dirige el culto. Pero en los estudios, en la escuela sabática, hay que participar.
Y hay que hacerlo con humildad y con sencillez y con veracidad, porque de nada vale, por ejemplo, con lo que pasó ayer, de nada vale que si yo vengo y hablo como si nada pasara cuando yo tengo una congoja en mi corazón. Eso es lo que tengo, pues eso doy. Pero a la misma vez, también la idea es que rompamos ese orgullo de pensar que tenemos que decirlo todo perfecto. Es que yo no hablo porque es que si hablo me equivoco. Pues si nos equivocamos, esperamos que se nos corrija. Pero no dejemos de hablar. Algo más sobre esta diapositiva. Hermano, lo que usted acaba de decir y que lo han dicho allí el hermano Cristian David, el hermano Vicente, esa forma reiterativa de poder estar y repetir o decir o querer uno certificar algo es bien importante. ¿Por qué? Porque hay algún hermano que de pronto está allá tras bambalinas y no lo tiene claro. O porque uno muchas veces no tiene la memoria, o todos tenemos distintas formas de pronto de aprender o de memorizar de distintas maneras. Entonces es bueno también volver y escuchar y repetir, verdad que es tal cosa, verdad que es tal cosa. Entonces uno mismo se va sentando en ese mismo entendimiento, en ese mismo conocimiento. Y por eso es súper bien. Y fuera de eso, pues todas las razones reales para el Señor, para hacerlo. Así es, hermana, gracias. ¿Quién más? Sí, mi hermano, resaltar algo que siempre quizás ha sido algo que se ha hecho en medio de estos grupos, pues pensando quizás en la parte donde se dice que se permiten que se desperdicie un tiempo precioso en sus reuniones. A través de que va pasando el tiempo en cuanto al conocimiento, de ir teniendo quizás un tacto y un discernimiento, muchas veces pues en cuanto a los estudios, el tiempo como tal es importante por las ocupaciones durante la semana, porque ya es como tal es un tiempo precioso como para venir a aprender. Y muchas veces quizás estamos muy desligados y nos salimos del tema con conceptos que también o no tienen que ver con el tema o se vuelve algo reiterativo. Miremos el punto de esa frase en el cual dice que hay momentos en que esas oraciones, hay demasiadas oraciones que no son oraciones y que cansan a los ángeles y desagradan a Dios. Demasiadas peticiones vanas y sin sentido. Pues prácticamente pues por tema de un orgullo en cuanto a nuestra naturaleza, siempre quizás nuestra prioridad está en el yo, de lo que queremos alcanzar, de cierto proyecto, de cierto trabajo, de ciertas cosas materiales, pero poco pedimos por sabiduría, pedimos por paciencia, pedimos por humildad. Entonces son cosas que debemos como tal priorizar porque podemos hablar, como dice, largas oraciones y pues si esa oración llega vacía y no llega al cielo, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces quizás resaltar eso porque aquí lo habla en cuanto al tiempo precioso. Recordemos que estos estudios quedan grabados y importante que cada concepto de lo que se siempre va a ser muy puntual, muy fijo y relacionado con el tema que se esté tocando. Bien, hermano, gracias. Para Olga, bien pueda. Hermana, micrófono. Bien pueda. ¿Sí me escucha? Sí. Quería decir algo que acerca de nosotros que pues a veces no que nos da miedo hablar o algo, pues yo pienso que una forma de participar también es que a veces hay cosas que nosotros no nos queda claro, ¿sí? Entonces nomás con levantar la mano y preguntar es una forma de participar, porque sabemos que aquí hay muchas personas pues que llevan más tiempo que otras, hay unas nuevas, unas antiguas, y entonces todas esas cosas que nosotros podamos preguntar nos sirve para que alguien que tenga más experiencia nos pueda explicar, ¿sí? Eso era todo. Hermana. Así es, muchas gracias. Así es. No hay una participación que sea inerte, si es que lo estamos haciendo con el verdadero deseo de conocer más, de comprender más, que la reunión se entienda, que los nuevos se entiendan, que cualquier persona que lo vea después en YouTube, si Dios lo guía allí, pueda entenderlo. Muchas veces nos quedamos que no podemos hacer mucho. Ayer se nos está hablando mucho sobre eso. Aquí hay una oportunidad de hacer, porque yo recuerdo mucho, que Dios no me lo deje olvidar, una vez en que Ángel dijo,
Hay alguien que está esperando escuchar el mensaje con tu voz. No importa la voz de Cristian, no importa la voz de Edison, no la de Víctor, no la de Ángel, no importa la voz, sino la tuya. Hay alguien que está esperando escuchar el mensaje con tu voz, y si tú lo dices, esa persona va a creer. Entonces no te calles. Si tienes algo para decir, bueno, que glorifique, que alabe a Dios, no te calles, habla. También se dan muchas oportunidades para que oren y muy pocos se atreven a orar. No hay oraciones buenas o malas. O sea, si nosotros estamos pensando, ahí es que mis hermanos pensarán que no sé orar, vamos mal. Lo importante es que Dios entiende el pensamiento y el sentimiento del corazón. También hay que orar. Urias el nos va a explicar más sobre este punto. Dice, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre y jamás, y echaban sus coronas delante del trono. Y él explica, nosotros los mortales propendemos a cansarnos de la repetición del simple testimonio que damos acerca de la bondad y la misericordia de Dios. A veces nos sentimos tentados a no decir nada, porque no podemos decir continuamente algo nuevo. Pero no podemos aprender una lección provechosa de la conducta seguida por estos seres santos y celestiales, que nunca se cansan de la incesante repetición de estas palabras. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y no permiten que esas palabras envejezcan para ellos, porque en su corazón arde siempre el sentido de su santidad, bondad y amor. No podemos hacer esto mismo. Si ellos que son santos lo hacen, nosotros ¿por qué no lo hacemos? Dice, la alabanza no se les hace monótona, porque al expresarla obtienen una nueva visión de los atributos del Todopoderoso. Se elevan a una mayor altura de comprensión en su visión de sus perfecciones. El horizonte se expande delante de ellos. Sus corazones se dilatan y las nuevas emociones de la adoración les arrancan una nueva expresión de su santo saludo, que aún a ellos mismos les resulta nuevo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿No tenemos nosotros motivos para decir esto? ¿Para glorificar a Dios? Amén. Aquí termina lo que dice Urias Smith sobre el capítulo, pero la cita de Elena White continúa y vamos a ver qué nos dice. Porque el Señor es digno de recibir gloria, honra y virtud. ¿Y cuán digno es? Nunca podremos comprenderlo hasta que, como los seres santos que se expresan en este lenguaje, seamos transformados y dotados de inmortalidad, para ser presentados delante de su gloria, irreprensibles, como dice Judas en el verso 24. ¿Y por qué debemos de alabarle? Si no tenemos un motivo real en nuestra vida, a nuestro entender, porque todos debemos tener motivos, pero si no, hay uno grande, y es que Él nos creó. Él creó todas las cosas. En las obras de la creación se basa el honor, la gloria y el poder atribuidos a Dios. Por tu voluntad tienen ser y fueron creados. Dios quiso y todas las cosas llegaron a existir, y por el mismo poder se conservan y sostienen. Entonces, si estamos vivos, tenemos motivos para glorificar y exaltar a Dios. Nada más por estar vivos. Y recordemos, hermanos, Dios respalda sus promesas. Por eso me gustó la imagen, porque su palabra está llena de promesas. Desde el mismo principio, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, está lleno de promesas. Y Dios las respalda todas. Y todas son para nosotros. Y recordemos, en Jesús, en Cristo, todas las promesas son sí y amén. Solo basta creer. Y no siempre vamos a estar alegres, pero siempre vamos a poder levantarnos si creemos en Él. Dice aquí, si los hermanos y hermanas estuviesen en el lugar donde debieran estar, no les sería difícil encontrar algo que decir en honor de Jesús, quien pendió de la cruz del Calvario por los pecados de ellos. Si se esforzasen más por comprender la condescendencia manifestada por Dios al dar a su Hijo unigénito para que muriese en sacrificio por nuestros pecados y transgresiones, si nos esforzáramos por comprender los sufrimientos y la angustia que soportó Jesús, a fin de preparar una vía de escape para el hombre culpable, a fin de que pudiese recibir el perdón y vivir, estarían más dispuestos a ensalzar
y magnificar a Jesús. Porque desde aquella escena de gozo celestial, la ascensión de Cristo, nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra, o sea, esa familia del cielo que están constantemente día y noche diciendo santo, santo, santo es el Señor, junto con nosotros, somos una sola familia. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está en el capítulo 86 de la vida en el hogar edénico, o el hogar cristiano. Perdón, el libro es el hogar cristiano, el capítulo la vida en el hogar edénico. Y la cita de primeros escritos continúa diciendo, si los hermanos y hermanas estuvieran en el lugar donde deberían estar, no podrían callar, sino que con acción de gracias y gratitud hablarían de su gloria y de su poder, y sobre ellos descansarían las bendiciones de Dios por haber hecho eso. Imagínense, recibir la bendición nada más por esto que estoy haciendo yo aquí, por hablar. Qué fácil es. Pero, ¿por qué no queremos hablar tantas veces? Aún si repetimos la misma historia, Dios será glorificado. El ángel me mostró a aquellos que clamaban sin cesar, ni de día ni de noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es una continua repetición, dijo el ángel, y sin embargo, Dios es glorificado por ella. Aun cuando repitamos vez tras vez la misma historia, honra a Dios y demuestra que no nos olvidamos de su bondad ni de sus misericordias hacia nosotros. Es porque nosotros sí podemos callar. ¿Será porque estamos en el lugar donde no debemos estar? ¿O porque cuando hablamos no tenemos expresiones hacia Jesús? ¿Será porque estamos en el lugar donde no hay que estar? No debería de suceder esto, hermanos. No debería de suceder esto. Si no tienen nada más para decir, la cita ya empieza a terminar. Faltan 3 diapositivas y vamos terminando. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Y que las iglesias nominales han caído. En su medio reina la frialdad y la muerte. Si siguieran la palabra de Dios, eso las humillaría. Pero se colocan por encima de la obra del Señor. Y para ellas es demasiado humillante repetir la misma sencilla historia de la bondad de Dios. Cuando se reúnen y procuran tener algo nuevo, algo grande, y que sus palabras sean correctas para el oído y agradables para el hombre, el Espíritu de Dios las abandona. Si nosotros queremos agradar al hombre, no podemos agradar a Dios, que es lo que más nos importa. Cuando sigamos al humilde método de la Biblia, sentiremos los impulsos del Espíritu de Dios. Todo se desarrollará en dulce armonía si seguimos el humilde canal de la verdad, dependiendo plenamente de Dios. Y no habrá peligro de que nos afecten los malos ángeles. Cuando las almas se sitúan por encima del Espíritu de Dios y actúan en su propia fuerza, es cuando los ángeles dejan de velar sobre ellas y ellas son dejadas expuestas a los golpes de Satanás. ¿Cuándo? Cuando queremos hacer todo por nosotros mismos. Cuando no damos oportunidad que el Señor nos socorra y nos ayude. Pero no hay nada más bonito que ser quebrantado por Cristo. No hay nada más bonito que reconocer nuestras faltas ante Él y saber que Él nos escucha, nos atiende y nos comprende y que nos ha de perdonar. ¿Y cuántas veces nos perdona? ¿Cuántas veces nos perdona? Y nosotros nos cansamos de hablar de Él. Corazones fríos, duros. Pero ¿cómo podremos? Sin Él, ¿cómo podremos hacer lo que nos viene delante?
No hay nada por decir, hermanos. Hermano, por decir son demasiadas cosas y definitivamente nosotros debemos mantener ese sentir vivo. Y pues toda la enseñanza de hoy ha sido para utilizar esta gran facultad, este gran don que el Señor nos ha dado, ese gran poder que es el habla, como lo dice usted. Y la verdad, no hacerlo es algo que cada vez nos va llenando de más silencio y esa invitación que hace el texto que hacen ustedes hoy es para que lo hagamos como un ejercicio, como cuando nosotros salimos a hacer ejercicio físico y acostumbramos el cuerpo a hacerlo 1 o 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, y no lo perdonamos, ¿cierto? Vamos y hacemos ese ejercicio porque el cuerpo nos lo está pidiendo. ¿Pero por qué? Porque le estamos pidiendo al Señor para que haga, ¿cierto?, sobre nuestra voluntad, pero estamos queriendo hacer y sabemos que el Señor todo nos lo da, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y el hablar y el compartir no es solamente de eruditos, ni de palabras bonitas, ni de textos, ni de contextos 1A, no, es el sentir del alma. Es algo tan simple y tan sencillo como es el sentir del alma, y eso nos irá motivando. De verdad que sí, es bien importante. Para Ruth, bien. No, solamente para decir que el estudio de hoy es de reprensión total para cada uno, por lo menos para mí, no sé para los demás, pero para mí sí. Pero no termina ahí, porque la idea no es quitarle las fuerzas al que tiene pocas fuerzas. Nunca es la idea de la palabra eso. La idea siempre es fortalecer. La idea siempre es que nosotros dejemos de mirar la adversidad y miremos a Cristo, que Él puede salvarnos del mal, Él puede limpiarnos. Porque no queremos, hermana Nerlis, bien pueda. Hermano Edison, sí, yo quería comentar acerca de lo primero que estaba hablando de la visión de Ezequiel, de los 4 seres vivientes, pero igual yo quiero que usted me rectifique si no es así. Bueno, voy a leer una parte de Ezequiel 10 que habla también de lo mismo, donde dice Ezequiel 10, versículo 17. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Aquí está hablando que dice que habían unas ruedas, una rueda entre otra rueda. Entonces yo me pregunto, pero le digo que me rectifique si estoy equivocada, podría ser también una referencia, no sé, a que Dios anda en algo, que se mueve, porque al parecer esto se mueve. Pero no sé si solo es simbolismo. Cris, ¿qué dices de eso? En ese concepto, mi hermana se tocó del estudio que hicimos de Tarsis, y tiene que ver exactamente con lo que Edison está mostrando, de cómo somos ese complemento, una rueda dentro de una rueda. Colocamos varios ejemplos de lo que es quizás un reloj, en este caso un reloj suizo, que es muy conocido por todos, esa cantidad de engranajes, de ejes, de piñones que tienen uno encima del otro, pero que todo tiene una misma sincronía y cada uno hace su labor. Entonces, eso tiene un aplicativo de los distintos talentos que Dios les ha dado en cuanto a las capacidades que en distintos campos, en distintas formas, pero siendo tan diferentes podemos llegar a complementarnos para hacer que esa obra como tal avance. Y tiene el aplicativo de plenitud, de totalidad, de lo que abarca el mensaje del cuarto ángel. Cuando hicimos quizás ese estudio se enfatizaba mucho en esto, y ver que quizás cuando hay un defecto entre una maquinaria perfecta, simplemente no es algo indispensable, sino que esa persona como tal, si deja su puesto, alguien venga, lo ocupa y tiene ese mismo labor que desempeñaba y hasta quizás por su entrega hasta un mejor desempeño.
Entonces, por nada del mundo, esa maquinaria se va a detener porque no depende de factores humanos, sino de un factor divino. Gracias, Cris. Para completar esto, hermana, ya en cuanto a la literalidad del texto, sí, son, digamos, como pequeñas naves donde se mueven allí los seres celestiales y en este caso lo que describe Ezequiel sería como las ruedas del trono, pues, cuanto a no se tiene que mover de un lado a otro, ¿cierto? También va por esa parte, hermana, así es. Ya la aplicación para Gracias, nosotros, hermano. usted por la pregunta, ya la aplicación para nosotros y para nuestra realidad es lo que nos acaba de explicar Cristian. Va, hermana Olga. Yo quería aportar algo respecto a lo que dice este texto aquí, donde dice que cuando sigamos el humilde método de la Biblia, sentiremos los impulsos del Espíritu de Dios. Me llamó la atención de esta pequeña, sí, párrafo, porque sabemos que nosotros antes pues no conocíamos, ¿sí? Pero nosotros estamos recibiendo esta luz y el hecho de nosotros sentir que de pronto no lo hemos dado todo, pues es algo bueno porque quiere decir que debemos de esforzarnos mucho más. Entonces, cada día es un caminar y acá nos dice que los métodos de la Biblia pues son los mismos métodos que siguieron todos los profetas, ¿no? Debemos de estudiar desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Y la hermana Elena de Guay nos recalca mucho que los libros que debemos de leer más en este tiempo, que es el tiempo de fines, Daniel y Apocalipsis. O sea, yo sé que no es tan fácil de incluso ni entender, pero dice que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a estudiar esto y por eso es que hoy en día lo estamos estudiando. Y puede recalcar que el estudio personal es muy importante. O sea, nosotros nos podemos reunir todos a estudiar, pero cada día cada uno debe tener un encuentro con el Señor Jesús. Y es muy importante eso, pues como para profundizar mucho, pues todo lo que estamos estudiando. Eso era todo. Muchas gracias, hermano. Marlene también había levantado la mano. Sí, ¿me escucha? Sí, hermana, bien. Hermano, de eso yo le quería dar las gracias por este tema, porque sobre lo que usted está diciendo de opinar, a mí me pasa que muchas veces me abstengo de dar alguna opinión sobre algún tema, porque como yo soy nueva, yo veo que aquí muchos, y para rematar no soy adventista, entonces muchos son antiguos, entonces yo siento el temor de que lo que voy a decir no es así, ¿ya? Y entonces pues me da mucho temor equivocarme y que de pronto no me vayan a corregir de la mejor manera. O sea, es mi sentir, no estoy diciendo que me hayan corregido de mala manera, sino es que yo lo siento así, que de pronto no me vayan a poder corregir de la mejor manera. Entonces, por eso muchas veces me abstengo de hablar o de dar un concepto o una opinión. Hermana, no, gracias a Dios, antes que nada, porque Él sabe la necesidad de cada uno y Él sabe cuándo mostrar las cosas. Y creo que ayer, digamos, a mí me pasó algo en lo cual recibí palabras que me alentaron aquí entre todos y la calidad de personas que hay aquí es significativa y es arropadora. Realmente yo quiero terminar el estudio para luego dedicarme a eso y poder tener unas palabras aparte del estudio, pero que sepa que las personas que aquí están, todas están dispuestas a participar y ayudar cuando se les pide ayuda. Entre ellos me incluyo. Así que no tema que si alguno se equivoca en la corrección, alguno otro lo hará mejor y no habrá problema en ese sentido. No dejes de hacerlo, hermana, que la idea es justamente aprender dónde estamos mal para poder avanzar. La verdad no va a perder nada si la investigamos. Hermana Sandra, Amén. bien pueda. Gracias.
mano. Amén. Hermana Marlene. Ah, siga, hermano, siga. Sí, No, a la hermana, yo sé que pues nosotros nos encontramos poco en los estudios, porque pues ustedes están todos los días en la mañana con la hermana Ana, pero pues en el caso de lo que ustedes ven acá en el grupo, tanto Edison y yo somos nuevos, porque ni él ni yo somos de Iglesia Adventista, y quizás en este grupo se maneja muy diferente a los distintos grupos que hay aquí en Latinoamérica, porque la base es esa, la base es de tratar de aprender entre todos. Los grupos muchas veces tú puedes poner de administrador que solo hable una o dos personas, pero en estos grupos se deja como esa libre participación para preguntas, para inquietudes, y pues creo que no ha habido el caso y creo que hubieron dos casos en específico, pero después se hablaron que quizá la persona lo malinterpretó la respuesta que se les dio, pero pues acá todo es mucho con amor y lo que les decía esta mañana, esto es parte de una escuela, y si quizás esa pregunta que no hacemos el día de mañana no se clarificó, llegará el momento en que no hay internet, no podremos estar en reuniones y nos pesará mucho no haber aclarado esas dudas para poder seguir dando el evangelio. Entonces la invitación es que se arriesgue no solo la hermana Marlene, sino pues todos lo podamos hacer. También ahí es muy importante las personas nuevas que se han unido al grupo, pues que también entiendan que si bien este grupo se creó en torno a Cristo y todo lo que se da acá es con base a lo que el ministerio pues nos enseña. También acá se ha creado una familia, una pequeña familia, ¿cierto? O pequeña no, porque ya somos muchos. Eso implica que nos preocupemos los unos por los otros, eso implica que nos apoyemos incluso en temas personales, que a veces no necesariamente es un desánimo espiritual, sino cosas que pasan en la vida, que nos pasa a todos y que ninguno está exento de que les pase. Entonces también, para bien o para mal, como toda familia, hay digamos, una unión en pro a que todos los miembros del grupo pues estén bien, en que podamos apoyar, en que podamos solucionar. A veces de pronto es malentendido o mal visto, pero en realidad no creo que de acá salga algo con mala intención, todo es con ánimo de sumar, de ayudar, de proteger además. Entonces, pues también como para que visualicen que el grupo va más allá de reunirnos y estudiar la Biblia, que si bien ese es el centro, se forjó mucho más que eso. Entonces acá hay unos lazos prácticamente de familia, con personas que no convivimos o no estamos en contacto todo el tiempo, pero que sabemos que están ahí, que oramos los unos por los otros y que va más allá de un mensaje, es un tema personal, que nos amamos, que nos apoyamos y que estamos en todas las condiciones que podemos enfrentar. Como les digo, de pronto hay personas más receptivas a eso y otros que no, pero pues nunca es con el ánimo de incomodar ni de invalidar o invadir de pronto espacios que no corresponden. Básicamente se hace con la mejor intención y pues en pro de continuar unidos. Amén. Así es. amén. Gloria a Dios, hermana. Amén. Amén por todo lo que los hermanos, lo que usted, el hermano Edison y el hermano Cristian David le han compartido a la hermana Marlene. Y particularmente la hermana Ruth y yo que compartimos con ella todas las mañanas, podemos decir que es una persona que participa mucho, aporta muchísimo a nuestro grupo de oración de las 5 de la mañana. Dios la bendiga, hermana Marley. Un abrazo a usted y a todos. Amén. Gracias, hermana. Gracias a Dios Gracias. por sus vidas. Hermana Olga, ¿algo más? No, hermano, no se levantó solo. Vale. La hermana Mirna nos escribe qué palabras tan alentadoras las necesitaba. Una vez más, gracias a Dios, que es el todo en todos. Vamos a terminar con esta otra cita, mis hermanos. Y recordemos que nosotros tenemos un mensaje que todos los que creyeron en Dios quisieron dar. El privilegio es nuestro. Y aunque se demore, la promesa es segura. Porque largo tiempo hemos estado esperando el retorno del Salvador. Pero ello no quita la seguridad a su promesa.
Pronto estaremos en la patria prometida. Allí Jesús nos conducirá junto al vivo caudal que fluye del trono de Dios y nos explicará las obscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra para perfeccionar nuestro carácter. Allí contemplaremos con límpida visión las bellezas del Edén restaurado, arrojando a los pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas, y tocando nuestras arpas de oro llenaremos todo el cielo con las alabanzas del que está sentado en su trono. Antes de continuar adelante, me gustaría recalcar y resaltar esto que dice a la mitad del párrafo. Allí se nos explicarán las oscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra para perfeccionar nuestro carácter. Recordemos, nunca será fácil. Hermano Rubén ayer lo decía. Nadie dijo que sería fácil y no será fácil porque tendremos que pasar por el fuego de la aflicción para perfeccionar nuestro carácter. Pero si soportamos allí, sabremos por qué era necesario eso. Todo lo hermoso de nuestra patria terrenal ha de recordarnos el río de cristal y los campos verdes, los árboles ondeantes y las fuentes de aguas vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestra patria celestial. El mundo de una belleza que ningún pintor puede reproducir y que ninguna lengua humana puede describir. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Y por eso, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Alabaré yo el nombre de Dios, lo ensalzaré con alabanza. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud. Y alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Y ustedes, hermanos, engrandeced a Jehová conmigo, y ensalcemos aún a su nombre, porque todos juntos tenemos la misma esperanza, y todos podemos alcanzarla, y gritar juntos, Maranata 2031, el Señor viene y que Él mismo los bendiga. Tengan una feliz semana, mis hermanos. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Gracias por el estudio, hermano. Bien interesante. Importante. Bien importante. Gracias a Dios. Hermanos, ¿alguno quisiera orar? Oremos. Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, Padre amado, te damos gracias en este momento, Señor Jesús. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de presentarnos una vez más delante de ti, Señor, aunque nuestros méritos no podríamos, Señor, pero en los tuyos sí, Padre Celestial. Gracias te damos por el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante cada día, Señor, a pesar de las luchas, de las pruebas y de las dificultades, Señor, porque tú estás ahí, Señor, para fortalecernos, Señor, y porque tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y así es, Padre amado. Ya sabemos, Señor, y hemos pasado muchas aflicciones y tú has estado ahí, no nos has dejado ni nos has desamparado, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Padre, los que están conectados, Señor, bendícelos con toda bendición espiritual. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia, Padre amado. Bendice mis hijos, Señor. Bendice a Juan Camilo, Señor. Ayúdalo a seguir adelante, Padre amado. Dale fuerza, Señor, y que tu Espíritu Santo lo siga redarguyendo cada día. Gracias por la obra que tú has empezado,
porque esa que tú empezaste, tú misma la perfeccionarás hasta el día de tu venida, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, los que viajan, Padre amado, o los que vienen en camino, Señor, para que tú los guardes, los protejas, Señor. Gracias por guardar la salida y la entrada, Señor, desde ahora y para siempre. Bendice y guarda a nuestros hermanos, Señor. Bendice, Padre Santo, esta semana que empezamos, Señor. Entregamos, Señor, cada problema, cada dificultad, cada necesidad, Señor, la salud, Padre amado. Colocamos en este momento delante de tu presencia, Señor, el esposo de nuestra querida hermana Luz, Señor. Padre, tú sabes que tiene programada una cirugía, Señor. Y sabemos que tú vas a orar, Señor, de una manera especial, Señor. Y que lo más importante, Padre amado, es que él pueda entender este mensaje, Señor, y lo pueda aceptar en su corazón, Señor amado. Bendice a nuestra querida hermana Luz, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, Señor. Ayúdale en su trabajo, Señor. Sosténla con la diestra de tu justicia, Padre amado. Bendice, Señor, cada persona que está pasando por aflicción, por pruebas, por dificultades, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. No los dejes solos porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Solamente en las tuyas, Señor amado. Gracias te damos, Señor Jesús, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por tanto, Señor amado. Gracias por tanto, Señor, porque en gran manera te has engrandecido para con nosotros, Señor. Gracias porque todo esto te lo podemos agradecer en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Y amén. Amén. Amén.